Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo limpiar el catalizador de cualquier auto, también llamado convertidor catalítico, que está ubicado en la parte de abajo del motor después del múltiple de escape. Y les muestro cuál es. Este es el catalizador o también llamado convertidor catalítico que está después del múltiple de escape. Su función es reducir las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente. Cuando este catalizador está tapado o ya no sirve, se van a presentar las siguientes fallas en el auto: pérdida de potencia en el motor, no acelera al pisar el pedal del acelerador, sale mucho humo blanco por el tubo de escape y con mal olor, ruidos metálicos en el escape, sobrecalentamiento del motor, se apaga el motor por sí solo, se prende el testigo del check de color amarillo que está en el cuadro de instrumentos y al escanear su auto arroja el código de falla P0420, que significa que hay una baja eficiencia del catalizador. Van a utilizar este limpiador de catalizadores Liqui-Moly de 300 mililitros, que aquí en México cuesta 300 pesos, que son aproximadamente $15, y lo pueden comprar por internet y en la descripción les dejo el enlace de compra. La herramienta y materiales que van a ocupar son los siguientes: un dado de medida 8 milímetros, una extensión y una matraca, un dado de medida 10 milímetros, unas pinzas, unos guantes, un atomizador y una escoba. En este caso voy a limpiar el catalizador de un Nissan Tiida y es el mismo procedimiento para todos los autos con motor a gasolina, pero no se puede hacer en autos con motor a diésel. Lo primero que van a hacer es quitar este conducto de aire que va del portafiltro al cuerpo de aceleración. Utilizan sus pinzas y proceden a subir esta abrazadera. Enseguida desconectan la manguera y ahora van a aflojar estos dos tornillos con el dado de medida 8 milímetros, la extensión y la matraca. Se aflojan a contrarreloj. Ya que están flojos los dos tornillos, desconectan el conducto de aire primero del portafiltro, así como se los muestro, y enseguida lo desconectan del cuerpo de aceleración. Hacen a un lado este conducto de aire para que no les estorbe. Y ya pueden ver la entrada del cuerpo de aceleración y la mariposa. Enseguida toman el limpiador de catalizador y el atomizador y proceden a agregar el líquido limpiador en el atomizador. Se ponen sus guantes
Lo siguiente que van a hacer es arrancar su auto. Y van a utilizar la escoba y presionan, así como les estoy mostrando, el pedal del acelerador hasta que las revoluciones del motor estén a 2000 o máximo a 3500 revoluciones. Miren, observen cómo están a más de 2000 revoluciones por minuto. Y vean cómo la mariposa del cuerpo de aceleración está ligeramente abierta. Enseguida proceden a rociar el limpiador de catalizador en intervalos de 3 a 5 segundos entre rociadas. Observen, así háganlo ustedes. Así continúen rociando el limpiador de catalizador hasta que se termine. Y así, con este procedimiento ya se está limpiando el catalizador del auto. Y así se tiene que acabar todo el limpiador del catalizador. Aproximadamente se van a tardar 20 minutos en rociar todo el limpiador. Y también va a estar saliendo humo blanco por el tubo de escape, y eso quiere decir que el limpiador del catalizador ya eliminó la obstrucción de depósitos de carbón y también evita que se forme más hollín en las celdas. Además, ya limpió las válvulas y la cámara de combustión. Ya para terminar, quitan la escoba del pedal del acelerador y aceleran el motor 3 veces a más de 5000 revoluciones. Y ahora sí ya pueden apagar el motor. Vuelven a colocar el conducto de aire. Conectan la manguera. Ahora bajan la abrazadera de la manguera, utilizan sus pinzas.
Enseguida van a apretar muy bien estos dos tornillos con el dado de medida 8 milímetros, la extensión y la matraca. Se aprietan en dirección a las manecillas del reloj. Y así ya queda bien colocado el conducto de aire. Vuelven a encender el motor y lo aceleran 5 veces a más de 5000 revoluciones por minuto. Y dejan encendido el motor de su auto por 5 minutos, o si lo prefieren pueden salir a carretera e inmediatamente notarás que tu auto responde mejor, tendrá mejor rendimiento de gasolina y las emisiones de gases contaminantes son más claras. Además se restaura la potencia perdida, se eliminan los golpeteos y ruidos en el motor, se estabiliza la marcha mínima, mejora el arranque, se elimina el olor a huevo podrido y se apaga el testigo del check de color amarillo que está en el cuadro de instrumentos y se elimina el código P0420. Un dato muy importante que deben de saber es que su auto debe de estar bien afinado para que siempre funcione correctamente el catalizador. Además, deben de realizar la limpieza del catalizador cada tercer cambio del aceite del motor para que dure más de 10 años funcionando correctamente el catalizador. Si no se apaga el testigo del check de color amarillo que está en el cuadro de instrumentos y sigue apareciendo el código de falla P0420, que significa baja eficiencia del catalizador, entonces otras causas pueden ser las siguientes: fuga en el tubo de escape, fuga de aire de admisión, inyectores de combustible dañados, bujías dañadas y avance de encendido incorrecto. Además va a aparecer el código de falla P0102, que significa que hay una entrada baja de aire en el circuito del sensor MAF, que es este que les estoy señalando. Ese código lo pueden borrar sin escáner y en la descripción les dejo el enlace de ese video. Y así ustedes realicen este procedimiento para limpiar el catalizador de su auto y se elimina la obstrucción de depósitos de carbón y también se evita la formación de hollín en las celdas de la malla del catalizador. Además se limpian muy bien las válvulas y la cámara de combustión. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.